Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al congelador de Libertópolis. Este lunes 2 de febrero del año 2026, el día más frío de toda la temporada. Pero eso sí, vamos a poner nosotros caliente la discusión y el conocimiento, la discusión en este programa que tenemos para ustedes hoy, que vamos a contar con una persona ampliamente conocida y reconocida en Guatemala, una de esas políticas honorables que ha llegado al ejercicio del poder y logró mantener el buen nombre de suyo y de su familia. Me refiero a la licenciada Arabela Castro, candidata al Tribunal Supremo Electoral, quien nos va a acompañar a partir de las 12:30 para que la entrevistemos, para que cuente de ella, de su carrera, porque probablemente una buena parte de los miembros de nuestra comunidad y de nuestra audiencia no la conocen. Es algo lógico, pues el papel que ella jugó importante en la política de nuestra Guatemala fue a finales del siglo pasado, a principios de este. Entonces es importante que sepamos quién es, ya que es uno de estos personajes que, como lo comentábamos la semana pasada, nos levantan la esperanza o nos hacen sentir esperanza a los miembros de Libertópolis de que podemos recuperar ese importantísimo tribunal que es el Tribunal Supremo Electoral. Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, consideramos que debe llegar buena gente y nueva. O sea, nosotros pensamos que ninguno de los magistrados que han integrado el tribunal, que todavía está hoy vigente, debe formar parte del próximo Tribunal Supremo Electoral. Por el bien de esa institución, no estoy yo ahorita acusando a nadie que no haya sido vencido en juicio en lo que respecta a las acusaciones que hay en contra de los magistrados, sobre todo los 4 titulares de este tribunal, ya que pues vamos a respetar el debido proceso y esperemos a ver qué sucede con las investigaciones en lo que respecta a la compra del TREP. Pero precisamente por el bienestar de una institución tan importante, necesitamos personas nuevas y que además de eso son honorables, como Francisco Quesada, actual presidente del CEDECON, que entrevistamos el viernes pasado, o la licenciada Arabela Castro, que vamos a entrevistar hoy, y que, repito, muchos de ustedes la van a conocer, y quiero que la conozcan por su propia voz y que ella comparta con nosotros su experiencia y lo que aprendió en el tiempo que llegó a ocupar no solo la posición de ministra de Educación de Guatemala, sino también como presidente del Congreso, en aquellos tiempos donde pues al lado de lo que tenemos hoy ya se ven honorables, y eso que ya empezaban a ver algunos depurables en aquellos tiempos, pero comparado con lo que tenemos hoy sí es una diferencia casi que entre el cielo y la tierra. Así que vamos, apreciables amigos, a compartir con Arabela Castro. Hoy es, por cierto, lunes, lo que significa que tenemos el gusto de, en el último segmento, que esté dirigido ni más ni menos que por el juez Ricardo Rojas, quien nos está presentando su libro Las contradicciones del derecho penal. En este caso vamos hoy a conocer acerca del capítulo 2 y 3 que vamos a compartir con aquellos que sabemos que aclararnos las ideas no es solo conocer los hechos, sino tener el contexto intelectual para poder comprender esos hechos y cambiar lo que podemos cambiar. Así que mi recomendación es, ya saben, hay que aprovechar que tenemos la oportunidad de contar con personajes como Ricardo Rojas dentro del claustro de Libercatedráticos. También voy a compartir con ustedes algunas notas de índole nacional e internacional.
Estamos pendientes de ver si logramos para tipo 1:15, 1:30, un enlace para entender, pero no les quiero decir con quién todavía porque estamos en ese proceso, para entender cuál es esta nueva controversia, voy a llamar, en la Corte de Constitucionalidad, en los que trata a las elecciones que convocó el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para el próximo 4 de febrero, o sea, en 2 días, para elegir a los que van a representar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la próxima Corte de Constitucionalidad. Recuerden, son las votaciones para elegir a aquellos que la cuota de poder que se repartieron cuando hicieron la Corte de Constitucionalidad le otorgó un puesto al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, hay una discusión en lo que respecta a quiénes pueden votar en esta elección. Alguno de ustedes que está atento a todos nuestros programas, pues ya sabrá que es un tema que abordamos hace unas semanas, donde pues tanto lo conversamos con el licenciado Diego Sagastume como con el licenciado Omar Barrios. Efectivamente, según cómo está estructurado los colegios y su origen dentro de la Constitución, la interpretación que le da al artículo, que ahorita olvido cuál es, pero para la próxima ya lo tengo aquí con ustedes, es que únicamente pueden abogados elegir a los abogados que van a formar parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ahorita hay mucha discusión porque recordarán que la convocatoria se hizo no solo para los abogados y notarios, sino que se hizo para todas aquellas ciencias afines, entre comillas, que como no tienen su propio colegio, que lo explicó Omar en un programa buenísimo. Por favor, Alex, busquen ese programa que hicimos con Omar acerca de los colegios profesionales. Hay que ponerlo porque, o sea, ¿para qué vamos a repetir lo que ya magistralmente explicó Omar Barrios? Cómo es que se conforman los colegios profesionales en Guatemala y aquellas profesiones que aún no han iniciado el trámite o no han cumplido con los requisitos para poder formar su propio colegio y se quieren colegiar, entre comillas, pues mientras tienen su propio colegio, hay algunos que les dan posada. Básicamente son una especie como de arrimados, vamos a decir. Los arrimados, pero que sean arrimados, que les dan posada mientras ellos tienen su propio colegio, no significa que puedan participar en hechos como, por ejemplo, la elección de quiénes van a ser los abogados que van a representar a los abogados en la Corte de Constitucionalidad. En fin, me parece interesante la discusión que se ha creado alrededor de esto, porque pienso que los que le estamos poniendo atención podemos aprender no solo acerca de la normativa en nuestra Guatemala, sino también acerca del positivismo jurídico que está detrás de todas estas normativas que tienen que ser interpretadas. Entonces, pues bueno, hace un par de días, 3 miembros de la Corte de Constitucionalidad solicitaron a la presidente Leila Lemus que mire, por favor, licenciada Lemus, tenemos que conocer estos amparos antes de las elecciones, porque si es después, nos vamos a meter en un problemón, porque nos pueden llover cuestionamientos en lo que respecta a las elecciones del próximo miércoles. Entonces, esa es en resumidas cuentas, la excusa que dan los 3 magistrados que pues básicamente están pidiendo que se cumpla con la ley. Porque eso es lo que entiendo, que por lo menos se cumplan con los tiempos para definir antes de las elecciones del miércoles
quienes realmente pueden ir a votar. En fin, entonces, con ese tema que es importantísimo, pues estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que saben que en nuestro sistema político actual básicamente es la Corte Celestial. La última palabra en nuestro país no la tiene el presidente del Ejecutivo, no la tiene el presidente del Congreso, no la tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no. La última palabra en nuestra Guatemala la tienen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces es importantísimo que se pueda definir este punto. También quisiera mencionar un par de cosas del índole internacional, porque se está poniendo interesante dos conflictos internacionales. Uno de ellos es el de Estados Unidos con Irán. Casi me sale. Mejor ni voy a decir qué pasó aquí. Estados Unidos con Irán y el segundo, Estados Unidos con Cuba, que aparentemente hubo un problema con unos sacerdotes católicos el fin de semana que ha generado un cuestionamiento, un nuevo cuestionamiento a la dictadura comunista de la isla de Cuba. Y según Donald Trump, él platicó con autoridades, altas autoridades de Cuba, y que ya están llegando a un acuerdo, no sé si similar al que llegó con Delcy Rodríguez, que por cierto también pues se está ya generando mucha fricción entre las decisiones de Trump de apoyar a la dictadura, porque pues, sigue siendo una dictadura, a la dictadura socialista de Venezuela, una vez pues hagan algunas cosas que quiere Donald Trump, como por ejemplo la reciente liberalización de la inversión en la producción de petróleo en Venezuela. Pero eso pues se está generando fricción con la oposición que durante años han luchado por acabar con esa dictadura, que pienso estar representada principalmente por María Corina Machado. Y solo para finalizar, hubo elecciones en Costa Rica y por ahí dicen que la nueva presidente es la Bukele de Costa Rica. ¿Qué les parece? Pero gana la candidata del partido que se encuentra en el ejercicio del poder, Laura Fernández, y gana, pero en primera vuelta y sin ningún problema. Porque según las normas de Costa Rica, para ganar en primera vuelta lo que se necesita es superar el 40%. Y Laura Fernández, pues entiendo que alrededor del 49% de los costarricenses que fueron a votar la han elegido como su próxima presidente, que ya fue felicitada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Entonces, ya les adelanté algunas de esas notas que es importante el tener algún conocimiento de estas en este mundo en el que hoy vivimos, con mucho, mucho, mucho frío. Así es. Pero, bueno, algún comentario tengo que hacer, ¿no? No solo del bienvenidos al congelador de Libertópolis, porque efectivamente, como saben, nosotros aquí el Watchtower se encuentra en el piso 19 de las Torres Gemelas de Guatemala. Entonces sí se cuela el frío y se siente el frío, pero también se ven esos cielos azules espectaculares, maravillosos, que ustedes están viendo, porque es el fondo que me acompaña, no es una cámara que está. Lo que ustedes están viendo es lo que en este momento está pasando, lo que ustedes están viendo es lo que yo estoy viendo, los vehículos que están pasando en la 10ª, los edificios que nos rodean, pero sobre todo ese cielo hermosísimo. Miren qué lindo. O sea, esas son las ventajas que tienen las temperaturas bajas, que en algunos lugares de la capital y sus alrededores
La sensación, que es diferente a la temperatura, generalmente la sensación es un poco más baja. Hubo amigos en chats que viven en carretera de El Salvador que decían que la sensación donde estaban era a 2 grados centígrados. Pero en Xela se llegó hasta menos 2 grados centígrados. Aunque yo repito lo que he dicho en muchas ocasiones. Al final, el clima de Guatemala es un clima maravilloso, porque en las temperaturas más bajas de nuestra Guatemala, que son las que estamos viviendo por estas fechas, son las temperaturas más bajas de la primavera, así como las temperaturas más altas son las más altas de la primavera. Así que yo sí me sorprendo. ¡Qué maravilla! Guatemala es el país de la eterna primavera. Además de eso, el frío nos da chance de ponernos las blusas o camisas de cuello, sacar los abrigos, lucir bufandas. Es elegante la vestimenta de frío. Bueno, si uno quiere. Pero a mí me encanta la ropa de frío. Así que, amigos, a disfrutar del frío y a disfrutarlo como lo voy a disfrutar yo en el siguiente segmento, mejor dicho, en la siguiente pausa, con un gelato de Primo de Roma. Porque independientemente de la temperatura que haya, a mí siempre se me antoja un delicioso gelato de Primo de Roma. Y hoy voy a disfrutar precisamente del preferido del candidato al Tribunal Supremo Electoral, Francisco Javier Quesada, que estuvo con nosotros el viernes pasado. Voy a disfrutar de un capuchino con stevia. Aquí está. Ah, no, este es el de George. A Jorge le trajeron uno de café, pero Jorge, por cuestiones laborales, pienso que es poco probable que nos vaya a poder acompañar hoy, porque son compromisos importantes en los que está mi querido amigo Jorge Jacobs. Pero aquí le vamos a guardar, solo por ese motivo, sí le vamos a guardar su gelato, no lo vamos a sortear. Y como digo yo, para mí siempre es el momento ideal para disfrutar de un gelato de Primo de Roma, que puedes pedir al 3190-9912, 3190-9912, o puedes ir, si te encuentras en cualquiera de los siguientes centros comerciales, en Fontavela, en Pradera Concepción, en Picoteo Miraflores o en Paseo Antigua, puedes ir a las tiendas de Primo de Roma que encontrarás en cada uno de estos centros comerciales. Y déjenme ver, y la unidad móvil de Primo de Roma que la encuentran hasta este próximo, que a la gran 8 de febrero, wow, hasta este próximo 8 de febrero la encuentran en PriceMart de Pradera de la zona 10. Voy a una breve pausa y regreso unos minutos con ustedes para comentar un par de cosas previo a que ya se encuentre con nosotros conectada, o si todavía la consigo, veo que ya está conectada la licenciada Arabela Castro. En el siguiente segmento, pues regresamos con esta candidata honorable, con una trayectoria impecable, que hoy pues sale del descanso merecido de actividades públicas, políticas, para presentarse como candidata al Tribunal Supremo Electoral. Interesante. Repito, ojalá encontremos a 18 más, digo, para no correr riesgos, que puedan ser personas que rescaten uno de los tribunales más importantes que hay en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral. Regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, les tengo 2 sorpresas. Una de estas es que alrededor de la 1:20 vamos a conversar con el abogado Diego Sagastume para que nos explique qué es lo que está
generando controversia en la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a la próxima elección de los representantes a la CC por parte de los abogados. Esa es la primera sorpresa. Y la segunda es que logró Jorge llegar con frío, con suéter y todo, pero logró llegar a la transmisión de hoy de Libertópolis al mediodía. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a toda la audiencia y a la comunidad de Libertópolis. Y bueno, apreciables amigos. Disfrutando del frío, del supuestamente el día más frío del año. Yo estoy de acuerdo, Jorge. Pienso, a mí que me gusta el frío, tú sabes que a mí me gusta el frío. Considero que este es el primer día que logré sacar mi abrigo. Estoy contenta. Que me puse así mi blusa con el cuello, que se miran tan bonitas, tan elegantes. No saqué bufanda, ni guantes, ni nada, pues porque tampoco soy tan exagerada, pues. Ni tenemos el programa a las 6 de la mañana. Sí. Pero a la mañana yo salgo a caminar a las 5:30 de la mañana. Y en esta ocasión, yo normalmente salgo con shorts o tights, o sea, y así que bien cool, y mi mamá preocupada porque mi hija desde ayer me dice, mañana no vayas a salir así. Y dije, basta, bueno. Entonces, antes de salir, chequeé la temperatura. Y cuando vi que la temperatura era, creo que era de 8 grados, pero la sensación era de 6, era de 8 o 9. Pero la sensación era de 6 grados. Dije, no, hay que hacerle caso a la mamá. Así que hoy sí me puse pants para poder salir a caminar y hacer mis ejercicios, pero salí. Eso sí, la cara la sentía, pero fría, fría, fría. Dicen que en carretera Salvador fue peor la situación, así que vamos a ver si alguno de ustedes quiere compartir con nosotros cómo lo está recibiendo este 2 de febrero, el primer día hábil del segundo mes del año. Y yo también es primera vez que uso suéter aquí en el programa. Sí, en mucho tiempo. Hay que pensar lo positivo, que le puede sacar el jugo. Pero bueno, apreciables amigos, estamos esperando que se conecte la licenciada Arabela Castro vía Zoom. Hay cierto problema, y quiero mencionarlo, con los días que hay mucho viento. Con los días que hay mucho viento suelen afectar sobre todo a aquellos que nos acompañan por la radio. Suele afectar a las antenas. Entonces, sí agradecemos a aquellos que nos están acompañando en la 93.3 o por cualquier medio, que por favor nos reporten cómo están recibiendo la señal de Libertópolis. Recuerden que nos pueden mandar también sus mensajes al 4585-4280, 4585-4280, que es el WhatsApp de Libertópolis, y que nos ayuden a darles un mejor servicio y que podamos llegar mejor a donde quiera que ustedes se encuentren, ¿no? Y gracias a los que ya se están comunicando con nosotros. Estoy viendo ahorita en Facebook Archie Hernández, que ya compartió nuestro programa. Alfredo Pat, buenas tardes. Libertópolis, sin miedo a la verdad, y todos los seguidores también a los opuestos y defensores del desgobierno que tenemos. Buenas tardes, Amparo Ruiz. De ahí, gracias a Estuardo Hernández por haber compartido nuestro programa. Buenas tardes a Sara Grijalva, y saludos a nuestro amigo Ramón Parellada, que por cierto me comentó que nos estaba escuchando cortado en Facebook, así que les agradezco a aquellos que nos están acompañando en Facebook que nos comenten si ya está mejor la transmisión. Hoy sí que ha habido problemas en varios medios, pero, y ahorita estoy viendo que parece que hay algún problema en YouTube, o no. Por lo menos yo estoy empezando a tener un problema acá. Ojalá no podamos llevar bien a cabo la entrevista con la licenciada Arabela Castro. Entonces, la otra nota. Vamos, nos cuenta
Nos cuenta Alex que ya está conectada la licenciada Arabela Castro, así que vamos de una vez con la licenciada Castro, por favor. Qué gran gusto recibir en Libertópolis a una persona a quien aprecio mucho, como es a la licenciada Arabela Castro. Arabela, buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí también es un gusto volvernos a ver, aunque sea por esta vía. Les tengo mucho aprecio a los dos y por supuesto que al programa. Así es que muchísimas gracias por recibirme. Arabela, nos dio un gran gusto, y lo mencionamos la semana pasada, ver entre los nombres de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, principalmente a usted y a Francisco Quesada, a quien entrevistamos el viernes pasado. Y sobre todo nos dio esperanza de que se puede recuperar ese importantísimo tribunal con personas honorables como ustedes. Por supuesto, me llamó la atención que después de una importante carrera política como la suya, exitosa, y que ha sido de esos pocos políticos que ha salido del ejercicio del poder con el respeto de los ciudadanos de Guatemala, que se haya animado a regresar a esta vorágine, sobre todo en un momento tan complicado como el de Guatemala. ¿Por qué, Arabela? Pues muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Honestamente yo, como lo dije en el video que nos pidieron que hiciéramos para presentar ante la comisión, yo crecí y me gradué de abogada y tuve hijas, la primera hija por lo menos, sin democracia. Y soy abogado, entonces abogado y constitucionalista. Entonces para mí, digamos, en mi ser profesional y en mi ser como individuo, para mí es vital los procesos democráticos en el país. Hemos tenido procesos democráticos asegurados por el Tribunal Supremo Electoral. En esta última oportunidad vimos la debilidad del Tribunal Supremo Electoral, fue evidente para todos los guatemaltecos. Y así es que ni siquiera la parte de regulación y de definición de quién gana estaba segura en este último evento electoral. Entonces yo sí creo que si no trabajamos en esta institución valiosísima, cada día se puede ir deteriorando más, como de hecho se han ido deteriorando tantas instituciones que sostienen la democracia. Mi formación, digamos, que es formación de abogada, pero muchos pudieran ver que mi vida política podría ser un esquema, digamos, no de fortaleza, sino de debilidad, porque pudieran pensar que tengo alianzas con determinados partidos políticos. Bueno, eso ya no es cierto desde muchos años, desde que el PAN ya no es el PAN, por ejemplo, pero lo que tengo yo, a diferencia de lo que está pidiendo la comisión como evaluando altísimo, no es el conocimiento de un tribunal. El tribunal solo funciona para los momentos electorales como tribunal. Debería funcionar para hacer ciudadanía en el resto del periodo que le corresponde. Y hacer ciudadanía quiere decir construir ciudadanía con la población, construir ciudadanía buscando cuáles son los partidos políticos, no cuáles son los partidos políticos, sino las ventajas de los esquemas políticos de otros países. ¿Qué podríamos hacer para que los partidos políticos sean instituciones que de verdad sean intermediarias entre la población y
las estructuras del Estado y el gobierno y las decisiones que se toman. ¿Qué podríamos hacer para tener partidos políticos más sólidos? Todas esas cuestiones no se ven desde la perspectiva de un magistrado de sala, que es lo que han estado pidiendo las comisiones de postulación desde los últimos años. Califican muy bien al magistrado de sala, y el magistrado de sala sabe de asuntos tribunalicios, no sabe de lo que significa construir democracia, no sabe lo que significan los partidos políticos, no sabe la relación de los partidos políticos con los diputados. Todo eso hay que fortalecerlo, todo eso hay que trabajarlo. Totalmente de acuerdo, Arabella, y yo sé que usted tiene experiencia, sobre todo en el tema de las juntas electorales en Guatemala y la forma en la cual trabajan. Pero antes de que lleguemos a ese punto, Arabella, es probable que una buena parte de quienes nos forman parte de la comunidad de Libertópolis y de nuestra audiencia no conozcan ese que yo como ciudadana considero importante trabajo suyo de finales de los 90, del siglo pasado, porque es el siglo pasado, y principios de este siglo. Entonces, lo que quiero es pedirle que comparta con quienes nos están acompañando qué es ese trabajo que usted hizo desde ser diputada hasta ministra, presidenta del Congreso, y qué fue toda es que no es cualquier cosa y hay que recordarlo. Y repito, y no me canso de decirlo, que usted es de las pocas personas que ha salido con su nombre limpio de ese ejercicio. Y al final eso es lo que necesitamos hoy, porque el Tribunal Supremo Electoral hay que irlo a recuperar, porque hoy está en trapos de cucaracha. Entonces hay que recuperarlo. Arabella, por favor, comparta con la audiencia de Libertópolis, con nuestra comunidad, ese importante trabajo que usted ha hecho ya a nivel político. Pues muchas gracias. Yo tal vez quisiera resaltar que me ha correspondido, digamos, ser cabeza, pero he trabajado siempre en equipo de instituciones complejas. Tal vez una de las más complejas es que me correspondió la presidencia del Congreso después de la depuración. Y cuando fue después de la depuración, quiero contarle a la población que no había contabilidad, no se sabía quiénes eran los empleados, no existía un sistema presupuestario en el Congreso donde los diputados pudieran ver en qué se estaba gastando los recursos. Por supuesto que no había una presencia de la Contraloría General de Cuentas, no había ley de régimen interior, y este no es un trabajo de Arabella, fue un trabajo de la Junta Directiva, pero tuve el acompañamiento del Pleno. No hubo, tal vez por las circunstancias, que el presidente no era el presidente de un partido político, sino era un presidente escogido por el Congreso, que era Ramiro de León Carpio. Entonces, al no haber esa confrontación partidaria, tuvimos la oportunidad de trabajar muy, muy bien todos los partidos políticos. Esa fue, digamos, un reto, además de muy poco tiempo. Tuvimos como 5 meses para hacer todas esas estructuras que aún sostienen el quehacer del Congreso de la República. Luego me correspondió presidir otra vez el Congreso para la Agenda de la Paz. Y por lo menos en el tiempo que me correspondió, yo hice algo que es importantísimo para el país. Le pedí a cada secretario general de cada partido político que estuviera presente en la discusión de las reformas constitucionales
y por supuesto que habían 2 representantes diputados del partido, pero yo no dejé afuera al partido político. La institución es importantísima. Me correspondió también estar en el Ministerio de Educación y tú recordarás que el reto era cómo llegábamos a los departamentos que siempre estaban abandonados. Y entonces nuestra decisión fue, por cada N maestro que vamos a darle, vamos a poner un ejemplo, al departamento de Guatemala, se le van a dar 5 al departamento de Huehuetenango. Precisamente para ir revirtiendo un problema de cobertura nacional que era discriminatorio, pongámoslo de esa forma. Buscar de qué manera llegábamos a los niños de aldeas y caseríos que con el sistema tradicional no íbamos a llegar, y por eso confiamos en PRONADE y funcionó PRONADE. En ese momento, ahora ya no, la niña era excluida de la educación primaria y se conformó las becas para las niñas en los municipios donde había más exclusión de la niña. O sea, comparto cosas que nos sentimos orgullosos, no Arabella, el equipo que trabajamos en cada una de estas instituciones. Y luego me correspondió dirigir el registro de la propiedad, que lo encontré después de que se cayó el sistema del registro de la propiedad, pero además de eso, la manera de trabajar, de repartir los documentos, era incorrecta y era vulnerable. Así es que trabajar todo eso para reconstruir una institución, o sea, yo tal vez, si de algo creo que tengo la experiencia, es de haber llegado a institucionalizar entes que estaban en un proceso de debilidad, y a ponerle y marcarles ruta. Y como digo, no fui sola, siempre hubo un equipo magnífico. Entonces creo que tengo la confianza de mucha gente para poder convocar gente que ayude a levantar instituciones. Arabella, y en su percepción o en su concepto, ¿cuál es la situación actual del Tribunal Supremo Electoral que debe de modificarse o que debe de corregirse o institucionalizarse, como lo mencionó ahorita, para que podamos tener confianza los guatemaltecos de que se va a respetar el voto de cada uno de los guatemaltecos en las próximas 2 elecciones? Porque a este Tribunal Supremo Electoral le va a corresponder guiar o estar al frente de 2 procesos electorales. Hay cuestiones que va a poder el tribunal, quienes lleguen, van a poder asumir. El abrazo y acompañamiento en capacitación de la estructura que sostiene el proceso electoral de Guatemala, que son todas nuestras juntas de recepción de votos, que dependen de hombres y mujeres, ciudadanos guatemaltecos valientes, que se vieron atacados y, para mi gusto, no tan bien defendidos por el Tribunal Supremo Electoral saliente. Esa pensaría yo que es una fortaleza de nuestro sistema democrático que hay que retomar inmediatamente para darles el espaldarazo y acompañarles. Ese es para mí el número 1. He visto, por lo que he leído de peticiones del Tribunal Supremo Electoral saliente hacia el Congreso, que han enfrentado problemas incluso de dirección, de fortaleza en la dirección interna del tribunal. O sea que creo que hay direcciones vitales para el Tribunal Supremo Electoral que no están tal vez con las personas idóneas, o teniendo las personas idóneas no han sido acompañadas como debieran de acompañarse.
una de las grandes debilidades que hemos visto todos los guatemaltecos es qué pasa con el nacimiento de un nuevo partido político. Lo que le sucedió a Semilla puede ser que esté en las entrañas no de un partido, sino de 20 partidos. Y yo creo que hay que revisar cómo se nace como partido político en Guatemala. Por ejemplo, ¿qué pasaría, lo estoy poniendo como una idea, si la manera de nacer como partido político fuera ganar 10 municipalidades a través de un comité civil? ¿No sería más válido que la población ya realmente ha dado un espaldarazo a la manera de organizarse y de escoger candidatos a las alcaldías y a partir de ahí se convierte en partido político? En lugar de esta tontera, porque no le voy a poner otro nombre, de ir a buscar afiliado y afiliado y afiliado cuando ya es un país grande, es un país con malas carreteras. ¿No sería mejor una cuestión donde el nacimiento de la voluntad y visión política se da a través de los comités cívicos y después se conforma el partido político? Lo pongo como por ejemplo, pero podríamos buscar en América Latina qué otras maneras nacen los partidos políticos. Yo creo que la que tenemos como punto de partida pues, sirvió para hace 10 años, pero creo que ya no está funcionando en el hoy. Pero hay otra parte que debiera hacer el tribunal cuando no es el momento de las elecciones, y es enseñarle a los guatemaltecos, seguramente a través de radio, qué es ciudadanía. Los guatemaltecos necesitamos comprender qué es ciudadanía, particularmente en las áreas más rurales, más alejadas. Necesitamos que comprendan que la participación en los partidos políticos no es solo en los momentos electorales. Se ha perdido completamente la integración de un partido político al Congreso de la República. ¿Hemos visto algún secretario general llegar al Congreso, a las sesiones de bancadas? ¿Hemos visto algún secretario general pronunciarse en relación a una ley en discusión en el Congreso? No están asumiendo la responsabilidad de lo que significa un partido político. Entonces, todas esas cosas hay que trabajarlas. Habrá que reformarlas. Así es que ahí se necesita la anuencia del Congreso. Pero yo sí creo que merecemos una democracia más activa, más dinámica. ¿Le tenemos miedo a los referéndums? Creo que no le deberíamos de tener miedo a los referéndums. Es hacer ciudadanía también. Y vital, en reformas legales, vital. Yo pienso que hay que limitar el amparo para que solo se pueda interponer amparo ante las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, ante la Corte de Constitucionalidad. Punto. No más. Porque si no va a pasar lo que todos vimos que sucedió. Que parte del problema en las elecciones pasadas fue precisamente el problema no fueron los días de las elecciones, sino los problemas se dieron antes de las elecciones, cuando vimos que hasta pues el que era el candidato que encabezaba las encuestas en aquel tiempo, se lo trajeron abajo la candidatura, sin entrar ahorita a discutir los motivos por los cuales se trajeron abajo la candidatura, pero sí hubo muchas decisiones que tomaron en el registro de ciudadanos y en el Tribunal Supremo Electoral que afectaron lamentablemente, Arabella, la credibilidad de nuestro importantísimo sistema electoral. Yo sé que usted ha participado en las elecciones como también voluntaria, como lo han sido muchos en esos días, ¿no? Entonces, ¿podría compartir con nuestra audiencia
esa experiencia que usted tiene como parte de los miles de guatemaltecos que voluntariamente están pendientes de que se respete el voto de la mayoría, de la minoría que llega a votar, porque lamentablemente ese es un problema. El desencanto en Guatemala es el que gana las elecciones, los que no les interesa ir a votar. Entonces hay que entender por qué ejercer como ciudadanos, y no como cualquier ciudadano. Yo pienso que hay que ejercer como un ciudadano libre, que medita de forma responsable sus decisiones, que es importantísimo, pero parte de hacer esa ciudadanía es entender, y si nos animamos a participar dentro de las juntas electorales, pues ahí, al fin, la solidez de nuestras elecciones no está en manos de funcionarios, no va a estar en manos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, así como no estuvo en anteriores elecciones en manos del Tribunal Supremo Electoral, sino está en manos de miles de voluntarios, de ciudadanos guatemaltecos. Entonces, ¿podría compartir con nosotros su experiencia en esta, la parte más importante del proceso electoral? Primero que todo, compartirles que yo he sido parte de las juntas obviamente cuando no estaba yo en ningún partido político. Pero creo que el error del Tribunal Supremo Electoral saliente fue pensar en renovar todas estas, a las personas que conforman estas juntas. Y yo no estoy diciendo que no se reforme, porque obviamente los años pasan y seguramente habría personas que ya no querían, otras personas que ya no podían. Hay que ir renovando, pero los procesos de capacitación, que por cierto yo he participado en algunos procesos de capacitación con mujeres que son parte de estas juntas en algún momento, pero lo que es importante que sepan todos los guatemaltecos es que es imposible darle a todas las juntas receptoras de votos una instrucción de, miren, van a cambiar los votos y va a ganar fulano. Eso pues sería imposible, porque las personas son escogidas porque los recomendó la iglesia, porque los recomendó, digamos, una agrupación comunitaria. La gente además lleva no un proceso electoral, sino varios procesos electorales formando parte de esta junta. Entonces, yo creo que lo primero es que hay que acuerparlos. Segundo, asegurarse quiénes quieren seguir y quiénes no. Si hay algunos que no, pues buscar con las instituciones que funcionan en las diferentes aldeas, caseríos, etcétera, buscar quién es la gente que los puede representar mejor y, por supuesto, volver a pensar lo que significa el proceso y ayudarles, porque, por ejemplo, yo daría una réplica de lo que es la hoja que recoge las votaciones de la mesa, una réplica que diga no válida, para que las personas puedan rellenar por primera vez esa hoja y cometer errores. Revisarlo con los representantes de los partidos políticos. Miren, aquí está, este es el final, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Lo pasamos en limpio? Sí. Va, entonces lo pasamos en limpio y ya ese pasadito limpio ya se firma por todos los representantes de los partidos políticos y la propia mesa. Creo que da mucha desconfianza ver esas, digamos, boletas finales que recogen nuestros votos un poquito tachoneadas. Entonces tendríamos que buscar de qué manera
se capacita, sí, y de qué manera pueden hacer una hojita de ensayo y revisar con todos que esté nítida, y entonces ya se pasa a que no tenga error a una hoja que es la definitiva. Pero en fin, hay tantísimas cosas que se pueden hacer para asegurarse que nuestra gente se sienta respaldada, y yo creo que esa es la primera labor que le toca a este nuevo tribunal, porque muy cerca corresponderán las elecciones, organizar las elecciones. Jorge. Sí, en efecto, el proceso ya debería de estar caminando y no sé en qué etapa está, pero ya estamos, como bien lo dice Arabella, ya estamos cerca del nuevo proceso electoral, o sea, la convocatoria a las elecciones se tiene que hacer en menos de un año porque se tiene que hacer en enero del año entrante, o sea, ya estamos a 11 meses de que se haga la convocatoria, y el Tribunal Supremo Electoral que tome posesión ahorita le van a quedar básicamente 8 o 9 meses ya para la convocatoria, y hay muchos procesos que están en veremos, como por ejemplo, y pienso que en el contexto actual, uno de los más importantes, el proceso de la puesta, el TREP famoso, que ya el Tribunal Supremo saliente dijo que iba a hacer una versión in-house que iba a costarnos el doble de lo que costó la otra, que ya de por sí estaba sobredimensionada, pero que dijeron que iba a costar 300 millones de quetzales. El TREP, que está siendo cuestionado de las elecciones anteriores, costó alrededor de 105, un poco menos de 150 millones de quetzales, y ahora salieron con que se va a hacer una versión in-house, pero que va a costar el doble, que va a costar 300 millones de quetzales, lo cual nos parece a nosotros de lo más absurdo que se pueda tratar. Miren, pero ya están en ese proceso, porque ya estamos en la recta final para las elecciones. Adelante, Arabella. Perdonen, mi experiencia en el registro de la propiedad es que si la institución compra, por supuesto que la Contraloría General de Cuentas nunca me lo entendió, pero si la institución compra un sistema que le sirva, que puede ser perfecto, no voy a quitar yo que no lo sé, en cuestión de 2 o 3 años está obsoleto. Entonces, las instituciones lo que deben de contratar son servicios que me den tales resultados, pero no ir a comprar equipos, y los equipos, ustedes lo saben, pues un celular que uno compró como la novedad hoy, el año entrante ya no lo es. Entonces no tenemos que ir muy lejos. Yo creo que hay que contratar servicios con resultados. Evidentemente, si ahí está ese equipo, no hay que desperdiciarlo, y podrá usarse, que voy a decir yo, para tal vez el Departamento de Guatemala. Pero no, para mí no es tan confiable eso de la compra de equipos que el día de mañana ya son obsoletos. O sea que yo personalmente no creo que haya que comprar, y el Tribunal Supremo Electoral nunca había comprado, siempre había contratado el servicio para las elecciones, y entiendo que sí, para el trabajo de adentro del Tribunal Supremo Electoral sí tienen equipos informáticos. No podría yo evaluar si al día o no al día, o si están funcionando bien o no, porque eso hasta que uno se hace una auditoría, digamos, para ver que funcione bien o no, ¿verdad? Pero bueno, eso será uno de los retos, Arabella, cuando lleguen al Tribunal Supremo Electoral, porque sí, yo como ciudadana, y hago un llamado a los integrantes de la comisión, de los cuales algunos hemos entrevistado también en Libertópolis, a que también en manos de ellos está una decisión importantísima para poder recuperar el Tribunal Supremo Electoral. Así que yo como ciudadana libre,
y además de eso, ciudadanas responsables. Espero que entre los miembros titulares del Tribunal Supremo Electoral, y esto también va para el Congreso, del cual, por cierto, Aravela fue presidente 2 veces, porque solo nos comentó de uno, pero fue presidente del Congreso 2 veces. Que esperemos que estén atentos de lo importante que es la decisión que van a tomar para poder recuperar la credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral, y que esperamos ver a Aravela y a Francisco entre los 5 titulares. Y vamos a buscar, porque Francisco nos comentó que vio entre los que presentaron su currículum a otros abogados en este caso, reconocía honorabilidad. Para mí la mayoría son desconocidos. Entonces vamos a investigar para poder entrevistar a algunos cuantos más y que se logre de nuevo un tribunal del cual pues el licenciado Gerbruger estaría orgulloso de ese tribunal. Aravela, tenemos que terminar, así que ¿qué más quiere agregar antes de que terminemos esta entrevista? Algo que considera importante compartir que no hemos abordado. Yo un llamado a la Comisión y a los guatemaltecos para que comprendamos que el tribunal no es solo un tribunal, que el tribunal es bastante más, es una institución que debe estar funcionando con elecciones y sin elecciones. Y si queremos realmente cimentar nuestro proceso democrático, el tribunal tiene que verse como una institución con funciones mucho, mucho más amplias. Yo también vi gente muy honorable participando en los listados que tienen interés de ser parte del Tribunal Supremo Electoral. Yo agradezco tantísimo a ustedes dos que me den la oportunidad de conversar sobre esta visión que yo tengo sobre el tribunal, pero también les agradezco muchísimo que hayan puesto en la mira mi hoja de vida. Gracias a los dos, que los considero unos excelentes comunicadores y que han sostenido también la libertad vía la comunicación en Guatemala. Gracias, Aravela, y muchísimos éxitos. Espero que la próxima entrevista ya sea como futura, sino ya magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Hasta la próxima, Aravela. Gracias, muchas gracias. Buen día. Buenas tardes. Muchísimas gracias, por cierto, a todos los que se están comunicando con nosotros. Y sí, efectivamente estamos teniendo algunos problemas ahora, no tanto en la 93.3, sino en redes sociales. Luego cuando hay estos vientos que no son huracanados en Guatemala, pero que hay más vientos de lo normal, pues parece que la infraestructura de nuestro país todavía necesita un poco más de ser afinada para que no haya este tipo de problemas. Pero ahí está nuestro valeroso equipo de producción trabajando para llegar con ustedes de la mejor manera posible. Y muchísimas gracias a todos que me están compartiendo, los que les mandaron saludos y felicitaciones a Aravela Castro, como es el caso de Noé Cushil, como es el caso de Antonio Lemos, como es el caso de Rodrigo Lacayo. Muchísimas gracias. Sin duda me estoy olvidando de más de alguien y me disculpo, que esa es la información que tengo ahorita. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del Mediodía Libertópolis. Y por favor, ¿sabes qué se me había olvidado, Jorge? ¿Qué se te había olvidado? Algo importantísimo. Se me había olvidado recordarles a los miembros de nuestra audiencia y primero que todo, que se hagan miembros de la comunidad. Ya. No les cuesta nada seguirnos y van a quedar realmente encantados de todo lo que les vamos a compartir, como ya lo están aquellos que son miembros de nuestra comunidad. Y a ustedes, por favor, compartan nuestros programas.
para que podamos llegar a más y más y más personas y podamos cambiar nuestra Guatemala para bien de todos, incluidos aquellos que nos denostan. Así que, por favor, ya saben, compartan, que es gratis, no les cuesta nada. Y de esa forma están apoyando a esta importantísima batalla por la libertad en Guatemala. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso, aunque sea solo para despedirnos casi, en la 93.3 FM y con problemas en redes sociales. Por favor, aquellos que nos están acompañando, creo que estamos en YouTube también. Estamos en YouTube y en Facebook con todo y problemas, pero estamos transmitiendo. Y pues por esos motivos hemos decidido que la segunda entrevista que teníamos para hoy la vamos a posponer porque es demasiado importante para que después de los problemas que tuvimos hoy, a todo nivel, pues de nuevo, como comentaba yo, Jorge, no sé si algunos se recuerdan y si nos pueden, además de eso, compartir dichos y fríos. Algunos, por cierto, que me estaban comentando, Jorge, que en San Marcos, todavía cuando estábamos al aire, me estaban comentando que en San Marcos también estuvo a -2 grados la temperatura, definitivamente el día más frío del año. Pero no. Y de hecho, según el INSIBUME, creo que el día más frío el día de febrero más frío en 20 años. Sí. O sea que sí fue notorio. No, este ha sido como le decía yo a Karina, febrero loco y marzo otro poco. Aunque por ahí vi anuncios que decían enero loco y marzo otro poco y febrero otro poco. No sé qué relajos están haciendo. Pero a ver, aquellos que todavía nos están acompañando, digan presente. Los que nos están acompañando en la 93.3 FM, que muchísimas gracias por todas los reportes que tuvimos de que no estamos al aire. Y pues bueno, así es esta vida. En las batallas que uno emprende, no todo sale siempre como uno lo espera. Pero para mañana vamos a retomar los temas que quedaron pendientes. Hoy pues nos vamos a enfocar en poder compartir con ustedes la Libercátedra con el juez Ricardo Rojas en unos minutos. Pero solo les queremos recordar que el otro tema que queríamos abordar es el de la solicitud que hicieron 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad a la presidente de la CC, Leila Lemus, de que se conocieran los amparos que se presentaron en contra de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios y Ciencias Afines, voy a agregar, para el próximo 4 de febrero, donde van a elegir los representantes de los abogados, van a elegir abogados para que sean los representantes de los abogados en la Corte de Constitucionalidad. Yo ya pues comenté brevemente, Jorge, el contexto de esta situación que se vive hoy. Por supuesto que vemos ahí los grupos de presión y ese ya discurso ya trillado y cansado de que si el pacto de corruptos, que si... El punto ¿es correcto o no? ¿Es legal o no? La solicitud de estos amparos que presentaron, efectivamente, aunque con anterioridad no se haya hecho, al final el error no es fuente de derecho. Ese es un principio básico que deberíamos de saber abogados y ciudadanos. El error no es fuente de derecho. O sea, si en el ocasiones que siempre se haya hecho así no quiere decir que esté bueno, ni que sea yo legal. no sé si siempre se hizo así. A mí me pareció muy buena el programa que hicimos donde explicó Omar Barrios qué son los colegios de abogados según la ley, de colegios profesionales según la ley en Guatemala y por qué resulta que profesionales que no son abogados son miembros del colegio de abogados, que es solo una cuestión transitoria, básicamente, mientras ellos pues tienen su propio colegio
de profesionales, el colegio que les corresponda aquí, ¿verdad? En este caso serían los de las ciencias políticas, pero que los abogados y notarios pues deben de ser abogados y notarios, y que según la Constitución, y eso nos lo explicó Diego, los que están llamados a elegir abogados son otros abogados. Pero bueno, Jorge, ¿tú qué pensás? Pues yo pienso que en efecto es así, en el sentido de que deben ser los abogados los que elijan, no todos los que son miembros del colegio de abogados o afiliados al colegio de abogados, por esas razones que se han explicado. Pero al final pienso que es importante, o sea, todos estos procesos que estamos, en los cuales estamos involucrados ahora o imbuidos ahora, pues es importante que se estén planteando este tipo de amparos o este tipo de acciones para verificar o para lograr al final que la Corte de Constitucionalidad tome decisiones con relación a estos puntos de qué es lo correcto o qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Y en este caso, pues al final, como en todo en Guatemala, pues la Corte de Constitucionalidad tendrá que decidir o tendrá que dar una sentencia porque se han presentado varios amparos al respecto y pues la Corte tiene hasta mañana, aunque supuestamente ahorita están reunidos en la Corte tomando decisión, discutiendo este tema, entre otros. Y entonces probablemente hoy mismo o mañana tengamos algún anuncio de qué va a decir la Corte, si pueden o no pueden participar los miembros los afiliados al Colegio de Abogados y Notarios que no son abogados. Porque al final esa es la decisión o esa es la pregunta importante en este caso. ¿Pueden o no pueden participar estos miembros del Colegio de Abogados que no son abogados? Va a ser interesante entonces mañana, Jorge, que veamos ese tema, porque a lo mejor ya tenemos una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, apreciables amigos, por el momento, pues qué bueno que tuvimos el chance de despedirnos, Jorge y yo, y dejarlos en compañía del juez Ricardo Rojas en nuestra Libercátedra de hoy, lunes 2 de febrero, de este febrero que está empezando bien loco y con mucho frío para nosotros los guatemaltecos. Porque en otros lados hasta en shorts andarían patinando. Yo le mandé hoy a mi hija la temperatura que estamos aquí, ella solo se rió y me mandó la de regreso de ella. Ella ya están a 2 grados y si mucho sube a 5 grados. Sí, por eso digo yo. En algunos lugares del mundo la temperatura de hoy pues sería el momento para ponerse los shorts, salir a correr, salir en patines y muchas otras cosas más, obviamente no para nosotros los guatemaltecos. De hecho, incluso aquí en Guatemala, aquí en la zona 10, ahora he visto muchos turistas caminando y algunos de ellos, incluso en estos días, en shorts. Pues sí, para ellos... O sea, no sé de dónde vengan, pero... Para ellos se vienen al trópico. Sí. Bueno, apreciables amigos, cuídense muchísimo y por favor sigan en sintonía de Libertópolis, que regresamos en unos minutos con el juez Ricardo Rojas y la Libercátedra. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Recuerden que una sola vida tienen, así que abríguense bien. Sean felices, muy, pero muy felices. Libertópolis presenta Libercátedra, gracias al patrocinio de San Martín. Vamos a ver en esta segunda parte del análisis de este libro, Las contradicciones del derecho penal, un tema importante que está desarrollado fundamentalmente en el capítulo 5 del libro,
que habla sobre la visión económica del delito y el delito o la lucha contra el crimen como un bien público, que es una gran discusión que ha habido en el terreno de la economía. Equiparar la lucha contra el crimen con una cuestión económica que lleva al análisis económico del derecho, que es una de las áreas de estudio del derecho que se han desarrollado modernamente, es algo que viene desde antiguo en realidad, ¿no? Jeremy Bentham, Valentín de Foronda, que era un economista vasco, hablaron de la ecuación económica del crimen, igual que Cesare Beccaria, un libro clásico de los delitos y de las penas, donde hace un análisis más bien económico, pero que es estudiado por los estudiantes de Derecho cuando estudian Derecho Penal. Y esto apunta a una idea fundamental que nutrió la teoría económica durante mucho tiempo, que es la base neoclásica del estudio de la economía, que está basada en el estudio del llamado Homo economicus, esto es, que considera que el individuo toma decisiones racionales para actuar y siempre está evaluando tomar aquellas decisiones que son más favorables para él, que le producen mayor beneficio, y que al hacerlo está evaluando costos y beneficios permanentemente a través de un pensamiento racional. Claro que no todas las personas se comportan de ese modo, y hay muchos motivos por los cuales se cometen crímenes, pero de todos modos esta visión económica del crimen ha sido muy útil, sobre todo cuando los legisladores o los gobernantes han tenido que crear o desarrollar, por un lado, la legislación penal, saber qué conductas van a ser consideradas delictivas y cuáles no, y sobre todo para establecer mecanismos para desalentar la comisión de delitos. Porque, por ejemplo, Beccaria decía algo muy interesante. Entre los costos del crimen, que decíamos que estaban la posibilidad de ser detenido y la pena que se le puede imponer, Beccaria decía que más importante para desalentar la comisión de delitos era eliminar la impunidad, es decir, que haya un castigo, aunque no sea tan fuerte, un castigo más débil, pero que se aplica inexorablemente, es más disuasorio, decía Beccaria, que la amenaza con una pena muy alta, pero que probablemente no se va a aplicar porque hay muchas posibilidades de evitar el castigo. De modo que cuando se organiza la protección contra el crimen, tener en cuenta estas ecuaciones es muy importante, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, atacar el beneficio, no la primera de las ecuaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, un ejemplo muy interesante en este sentido, que se dio en Argentina cuando, en una época en que había muchos robos de automóviles, que se robaban para desguazarlos, desmantelarlos y vender las autopartes en un mercado ilegal de autopartes, porque los repuestos originales eran muy caros y se vendían en el mercado negro autopartes. La simple decisión de una ley de obligar a los fabricantes de automóviles o los que vendían automóviles a grabar el número de identificación del automóvil en cada parte, en las puertas, en los baúles y en otras partes que se vendían habitualmente, disminuyó notablemente la posibilidad de vender partes robadas, porque estaban identificadas, se podía saber a qué automóvil habían pertenecido y si ese automóvil había sido robado o había sido desactivado legalmente, de modo que esto desalentó terriblemente la venta ilegal de autopartes y consecuentemente disminuyó el robo de automotores, porque ya dejó de ser rentable, dejó de ser beneficioso robar autos para desmantelarlos, porque los costos habían aumentado mucho, la posibilidad de ser descubierto y condenado habían aumentado, y las ganancias también, porque la gente empezó a tener temor en comprar autopartes usadas por el hecho de que pudieran ser robadas y que ellos mismos podrían quedar involucrados por lo menos en un encubrimiento. De modo que el análisis de los costos, beneficios, incentivos para cometer el crimen ha sido muy importante para los legisladores, para los operadores del sistema judicial, para entender mejor, sobre todo a medida que se han desarrollado las nuevas formas de delincuencia más complejas, ¿no? Los delitos complejos y el crimen organizado, entender el sistema de incentivos, de costos y beneficios, resulta muy importante para tratar de combatir esa forma de criminalidad. Y también desde el punto de vista económico, hay un análisis importante que se puede hacer.
que tiene que ver con haber considerado a la lucha contra el crimen como una suerte de bien público, ¿no? Porque en definitiva, cuando alguien roba, obviamente hay un sujeto activo que es el ladrón y un sujeto pasivo que es la víctima del robo, pero en definitiva cuando el Estado se involucra en la protección de la seguridad y en tratar de evitar el crimen, en realidad, más allá de la víctima concreta, lo que al Estado le interesa es cómo funciona el sistema. O sea, el robo es algo grave en sí mismo para el sistema, independientemente del interés de la víctima o no por participar. De modo que lo que se ha dicho es, bueno, hay una especie de bien común, que es la seguridad, evitar que nos roben, y cuando la policía evita un robo, por ejemplo, no solo está beneficiando o protegiendo a la víctima concreta que iba a ser robada en ese momento, sino que está protegiendo de alguna manera indirecta a toda la comunidad que tiene interés en que no se robe, porque cualquiera puede ser la próxima víctima. De modo que se ha tomado al derecho penal como una suerte de derecho público, bueno, es un derecho público, donde el Estado sustituye a los particulares, a las víctimas concretas, pero esto en definitiva genera consecuencias que también los economistas han estudiado y que no son, es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Uno de los motivos por los cuales se puede buscar la eficiencia del sistema penal es involucrando a las víctimas en el proceso, a las víctimas con un interés personal. Y por eso, por ejemplo, en las últimas décadas, cada vez con mayor intensidad, en delitos de poca peligrosidad, normalmente de contenido económico, las víctimas tienen un rol importante en el proceso penal, a tal punto que hasta pueden llevar a cabo mediaciones y conciliaciones y negociaciones personales con el delincuente y llegar a un arreglo económico que satisfaga los intereses de la víctima y que finalmente luego de eso se termine con algún tipo de pena simbólica. Esto es importante porque al involucrarse las víctimas en el proceso por el interés personal que tienen en recuperar o tener algún tipo de indemnización por el daño que sufrieron, el sistema se hace más eficiente. Por el contrario, cuando las víctimas son tomadas simplemente como objetos de prueba, hay un desinterés, una falta de incentivo por parte de quienes sufrieron un crimen de irlo a denunciar y de involucrarse en el proceso penal. Todos estos temas que son importantes para el funcionamiento del sistema penal, sobre todo desde el momento en que fue estatizado y se lo considera como derecho público, están desarrollados en ese capítulo 5, donde vemos una visión económica del derecho penal. Parte tercera, el principio de legalidad y los tipos penales. Bueno, luego de haber visto en la parte anterior cómo es el análisis económico del crimen y del derecho penal, en esta parte vamos a ver un tema importante, ya mucho más jurídico, que está descrito y desarrollado en los capítulos 6 y 7 del libro, que tienen que ver con el principio de legalidad y cómo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ustedes saben que el derecho penal, de algún modo, es una evolución que se produjo dentro o en el contexto de la responsabilidad por daños. De alguna manera, un delito es una forma de daño, o así era originalmente. Cuando alguien mata a otro, le está produciendo un daño. Cuando alguien roba a otro, le está produciendo un daño. Y lo que ocurrió en algún momento de la historia, algo de esto hablamos en la primera etapa, en la primera parte, y retomaremos más adelante, lo que ocurrió en algún momento de la historia es que algunos de estos daños de magnitud importante fueron considerados crímenes contra la paz del rey y de algún modo fueron asumidos por el Estado, empezando por los más importantes, los homicidios, los incendios y otro tipo de crímenes, y luego poco a poco eso se le fue dando fisonomía, la que hoy tiene, al derecho penal ya como un derecho público elaborado por el Estado para la búsqueda de la satisfacción de intereses propios del Estado y que aplica sanciones que son también impuestas por el Estado para satisfacción de las funciones que el Estado considera que debe tener el derecho penal.
Con lo cual cambió, definitivamente ya no es la víctima de un daño que está reclamándole al que produjo el daño que lo indemnice, sino el Estado que considera a alguien que produjo determinado tipo de daño como un criminal y le aplica una sanción propia del Estado para satisfacción de los intereses del Estado. Esto a lo que llevó claramente es a la necesidad de dotar a las personas de una serie de garantías de protección de sus derechos, porque ya no es un juicio en igualdad de armas donde hay un demandante y un demandado que son iguales ante la ley, con un juez que resuelve el reclamo que hay entre ellos, sino que es el Estado con todo su poder, con todas sus armas y sus recursos contra una persona a la que se le imputa un crimen. La diferencia, la desigualdad de armas en esto es muy grande, y una forma de equilibrarlo fue dotar a los imputados de una cantidad de garantías. Una de ellas es el principio de inocencia. No se puede condenar a nadie si no hay pruebas suficientes que venzan la presunción de inocencia. Pero una de las principales garantías del derecho penal es el principio de legalidad. El principio de legalidad, desarrollado a partir del siglo XIX especialmente, lo que nos exige es que que los delitos tienen que estar previamente descritos, tanto en lo que significa el delito en sí mismo, como en la pena que se puede imponer por la comisión de ese delito, en una ley que sea previa al hecho que se juzga. O sea, al momento que alguien comete un delito, un crimen o una acción que va a ser juzgada como delito, ese delito ya tiene que existir en la ley penal y por lo tanto se considera que al sancionarse la ley es conocida y por lo tanto las personas tienen el derecho no solo de saber que lo que van a hacer es un delito. Imagínense que si no existiera el principio de legalidad, en cualquier momento cualquier juez o cualquier autoridad podría presumir que lo que alguien hizo es un delito o declararlo delito con posterioridad y condenar personas, y esto no es posible. De modo que lo que se requiere como un principio de protección de derechos individuales es que los delitos estén previamente establecidos por ley. Pero además, esta garantía apunta a otra cuestión, que es la de que lo que se considere delito deba ser discutido por los representantes de las personas, los diputados, los senadores que actúan en el Congreso, para que ellos determinen si tal o cual conducta debe o no constituir delito, no ser dejado eso en manos de una autoridad que de manera más o menos caprichosa pueda determinar lo que son los delitos, sino que sea el producto de una discusión parlamentaria que llegue a la conclusión de que tal conducta debe ser considerada delito. El principio de legalidad ha sido la base del derecho penal en los últimos casi 2 siglos prácticamente. Y por lo tanto el derecho penal se fue llenando de un montón de tipos penales que ni siquiera están en el Código Penal, que están en leyes especiales, que han usado al derecho penal como una herramienta al servicio del poder del Estado para garantizar el cumplimiento de las órdenes que imparte el Estado, y se ha desnaturalizado el sistema constitucional. De modo que esa idea original que tenía el principio de legalidad, ¿no?, de que las leyes penales que establecen los delitos se vinculen con la protección de derechos individuales concretos, con el tiempo se fue perdiendo. Y el Estado viene utilizando hace mucho tiempo al derecho penal, mucho más para protegerse a sí mismo que para proteger los derechos de los individuos. Libertópolis presentó Libercátedra. Gracias al patrocinio de San Martín.